Buenas tardes, muchas gracias a todos. Eh, Independientemente de cómo me presentó Camila, que son las tareas que vengo realizando en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, mi interés por los drones surgió quizá de otra manera, buscando diversificar un poco las tareas que estaba haciendo y buscando una herramienta que me permita generar información que de otra forma en campo es muy difícil generarla. En esta presentación lo que les quiero mostrar son 4 ejemplos de uso de la tecnología drone para poder llegar a generar información dentro del sector forestal. Eh, Quizás por fuera de lo que son los dos principales usos que son más conocidos, determinación de superficie de plantaciones forestales y determinación de topografía mediante, por ejemplo, generación de curvas de nivel en zonas que están descubiertas que no tienen forestación. Eso ya lo presentaron hoy anteriormente y bueno, estos usos van por el lado quizás más experimental. El primer uso lo que busca es tratar de describir de qué forma se pueden llegar a identificar árboles en una imagen generada mediante un dron. Acá tienen, por ejemplo, no se ven muy bien, pero tienen, por ejemplo, una imagen de un bosque nativo que tiene una alta complejidad. En una imagen de un bosque nativo que tiene muchos árboles, muchas veces interesa identificar individualmente cada árbol y su posición. Para eso existen redes neuronales convolucionales que ya están preajustadas en el mundo y están publicadas. Y nosotros, bueno, incorporando una de esas redes que ya está disponible, podemos llegar a hacer la detección de las copas dentro de un rodal, tanto de un rodal de bosque nativo como de un rodal de bosque implantado. Y a partir de esos polígonos que se generan mediante la detección, uno puede llegar a averiguar la posición de cada árbol con un cierto grado de confianza. Este tipo de análisis siempre necesita algún tipo de supervisión visual y algún ajuste posterior, pero ya realiza de una forma muy rápida y económica gran parte del trabajo. Acá en la última presentación además podían ver las alturas de los árboles, que es algo que podemos ver más adelante cómo se obtendría. Otro ejemplo de aplicación es la detección de tacuaras. Ustedes conocen que en el monte nativo de Misiones la tacuara es una especie invasora que va ocupando grandes extensiones y de alguna forma evita que el bosque se regenere y termina degradando el bosque. Una gran presencia de tacuaras implica un bajo valor del bosque. Es interesante entonces cuantificar la presencia de tacuaras. Acá ven una imagen generada en un ortomosaico gracias al dron, donde pueden ver las zonas que no tienen árboles con una textura más plana son zonas ocupadas por tacuara, pero es muy difícil delimitar esas zonas manualmente y muy costoso. Entonces, una opción es, bueno, generar un vuelo aerofotogramétrico, tomar las fotografías, ahí cada punto es un punto donde se tomó una fotografía con una planificación previa, luego generar el mosaico fotogramétrico y a partir de ese mosaico comenzar a trabajar. Por una parte, el mosaico representa una imagen, nos genera la imagen RGB del mosaico. Pero por otro lado, tenemos la nube de puntos y el modelo digital de elevación, que nos representa la elevación que tiene toda la superficie del terreno, tanto el suelo como los árboles. Ese, bueno, a partir del modelo digital de elevación, buscando los puntos más bajos, puntos donde el bosque está abierto y se llega a ver el suelo, uno puede llegar a obtener o estimar el modelo digital de terreno, realmente lo que es el suelo debajo del bosque. Luego, haciendo una diferencia entre ese suelo hipotético y el nivel superior del bosque, uno puede llegar a generar un raster con la altura real de los árboles, ya independientemente de lo que es el nivel del suelo. Y estableciendo una altura límite de corte, uno puede llegar a inferir sobre ese raster cuáles son las áreas altas representadas por árboles y cuáles son las áreas bajas representadas por claros. Y coincide, si ven la imagen, que las áreas, en ese caso claras marcadas en naranja, que son áreas con menos de 5 metros de altura, son las áreas cubiertas con bambúceas, con tacuaras. De esta forma pudimos rápidamente delimitar áreas afectadas por tacuaras, pudimos cuantificar su superficie, el productor entró a hacer tarea de limpieza, hicimos un relevamiento luego y vimos que las áreas que limpió porque tenían bambúceas coincidían exactamente con la forma que habíamos delimitado como áreas afectadas. Podemos ver las tacuaras que están a cielo abierto, no podemos ver lo que hay debajo de los árboles, pero ya es una gran ayuda. Esas son 2 tareas de identificación de árboles, identificación de tacuaras. En el caso de la identificación de árboles, vieron que podemos estimar la altura de los árboles con un cierto grado de error, y eso lo vamos a ver ahora en este otro ejemplo, cómo estimar altura de árboles. En este caso es una forestación en Corrientes, una plantación forestal de pino. Fíjense que lo que estamos viendo acá es el mosaico y no se nota bien por la imagen, por la pantalla, pero hay diferentes tonos de verde porque ya el bosque estaba estresado debido a que no se habían hecho raleos a tiempo y habían sectores del bosque que tenían un decaimiento visible y ya se notaba en el color.
Por otro lado, bueno, pueden ver que es dentro de todo sencillo identificar el campo porque en realidad ya es plano y se ve bien las zonas que son de campo. En esta imagen de un vuelo tenemos 145 hectáreas. Sobre esto, trabajando con el programa Cloud Compare, utilizando la nube de puntos, ya no la imagen, no el mosaico del dron, sino la nube de puntos, uno puede clasificar los puntos que corresponden al suelo y los puntos que corresponden al bosque. ¿Verdad? Acá ven, por ejemplo, los puntos que corresponden al suelo. En la próxima pueden ver que uno puede llegar a ajustar un plano o una superficie con alguna forma matemática, una especie de curva o sin un plano, que se adapte a todos esos puntos que corresponden al suelo. Ese plano pasa a representar lo que sería el terreno real. Luego, acá pueden ver el plano y el bosque encima, y realizando una recta entre la altura a la que están las copas de los árboles, a la altura de cada punto, y el nivel de ese plano, uno puede llegar a estimar entonces la altura de cada uno de los puntos que están en la nube. En este caso, la altura de los árboles. Acá tenemos coloreado en azul los puntos más bajos, en rojo los puntos más altos. Y al lado, una vez filtrada esta imagen y eliminado todo lo que consideramos que no es bosque, que tiene, por ejemplo, menos de 8 metros de altura, nos quedamos con lo que son los rodales forestales y podemos ver en la imagen su variabilidad de alturas. En este caso, el bosque va de 8 a 14 metros. Es una zona donde, debido a que estaba cerca de un bajo, el desarrollo del bosque no era muy bueno. Pero pueden ver entonces cómo hay incluso diferencias de altura dentro de la forestación. Esto nos permite hacer un relevamiento previo rápidamente y a un bajo costo. También nos permite planificar mejor el inventario forestal. Ya sabemos dónde tenemos que poner más parcelas de inventario y dónde poner menos en base a la heterogeneidad que tiene el bosque. Y por otro lado, bueno, podemos llegar a inferir alguna cosa sobre cómo se desarrolló el bosque respecto a la cercanía a las lagunas y la cercanía a los bajos o a la calidad del terreno. A largo plazo también estamos trabajando de alguna forma para tratar de transformar esta información de altura y esta información de la nube de puntos en estimaciones de volumen o estimaciones del diámetro de la forestación, pero es algo que todavía está en proceso. Acá pueden ver el resultado final de ese modelo de alturas puesto sobre la imagen original. Y otros ejemplos ya en misiones con rodales con diferentes edades. Al plantar rodales de pino híbrido, pino taeda con diferentes edades, tienen diferente desarrollo y con el mismo tipo de análisis uno puede realmente resaltar esas diferencias. Lo mismo, pero incluso pueden ver una sección analizada y con un relieve topográfico ya diferente al plano. Esta es una zona de Monte Carlo con cerros y algo se intuye, pero la metodología funciona a pesar de que el relieve no sea plano. Y por último, para ir cerrando, un último ejemplo sobre el relevamiento de caminos. Al momento de realizar la tabla rasa, uno puede llegar a hacer un vuelo sobre los caminos o en distintos momentos del ciclo forestal. Y mediante la misma técnica de ajuste de un plano y resta respecto a la nube de puntos, uno puede llegar a estimar el perfil que tiene el camino. En este caso es un camino también en corrientes, construido como empalizada, con troncos cubiertos por tosca. Y acá pueden ver cómo el camino está más elevado que el rodal, cómo hay zonas bajas que son las zonas azules, zonas verdes que son las zonas que tienen un perfil, un relieve intermedio, una altura intermedia, y el camino destacado con medio metro más de altura, 50 centímetros, en rojo. Por ejemplo, el mismo perfil ubicado ya sobre el terreno. Pueden ver que las zonas azules, en la imagen esta y en la siguiente, corresponden a lugares donde la máquina que hace la extracción, muy cargada con madera, transitó y subió sobre el camino. Esas zonas, debido al efecto del tránsito, se van hundiendo y nos generan esas zonas más bajas azules en la imagen. Esto también nos permite de alguna forma estimar el impacto que tiene la cosecha sobre el suelo. Cuando tenemos mucho tránsito y el suelo baja, lo vamos a poder ver de esta forma. Por otro lado, finalmente, ver un poco qué software se puede utilizar para realizar estos resultados. Yo trabajo, en mi caso, con el mosaico fotogramétrico, lo armo mediante WebOBM, que es software libre, en lugar de ser Agisoft o alguna otra alternativa, es un software libre. Trabajo con QGIS para todo lo que es el análisis del ortomosaico y el trabajo GIS con esa información. Y la nube de puntos los trabajo con Cloud Compare, que es otro software libre para el análisis de nube de puntos. Todo eso corriendo sobre Windows o sobre Linux de forma indistinta. Eso nos da libertad para poder trabajar. Los tres son gratuitos, sin ningún costo. Incluso para automatizar el vuelo del dron utilizo el Drone Link, que es una aplicación de celular que no es gratuita. Tiene un pequeño pago inicial que es de por vida, no tiene costo. Pero también aplica una vez de por vida, 3.000 pesos en la licencia una única vez. Sí. Y permite Drone Link. Permite planificar el vuelo y luego ejecutarlo a campo.
con ciertas limitaciones, porque muchas veces tiene errores, pero bueno, uno puede ir al campo con una planificación del vuelo ya preparada. ¿Una más? Más o menos, eso hay que dar. ¿Una más? Bueno, le comento la siguiente mientras viene. A este es el punto hasta el que llegamos nosotros en este momento, y particularmente yo que estoy desarrollando eso en la facultad. Eh, lo interesante es que a esto llegué con un año de experiencia. Yo empecé en agosto del año pasado con este tema de los drones cuando adquirí el primer dron. Y lo otro interesante es que todos estos resultados que pueden ver acá los obtuve con el Mavic Mini, el dron de 250 gramos más chico del mercado. No son trabajos profesionales, no son para un cliente, son experimentos que realizamos en la facultad. Pero fíjese cómo uno puede llegar a obtener resultados con un equipo muy chico y con poca experiencia. Entonces, lo que necesitamos plantear a futuro es primero incorporar puntos de control. Todo esto que les muestro no tiene un grado de precisión muy alto si uno no puede realmente ubicarlo bien en el terreno. Con puntos de control incorporados mediante GPS de alta precisión, uno va a poder atar las nubes de puntos y los mosaicos realmente a su posición real en el terreno. Ese es un punto que nos falta. Por otro lado, nos falta formación profesional. Fíjense, si yo llegué a esto en un año, ¿a qué podrían llegar cualquiera de ustedes con formación profesional real? Uno seguramente podría cortar los plazos de aprendizaje. Y por otro lado, bueno, mejores equipos. Todo este trabajo que les mostré prácticamente se basa en nube de puntos. Lo realicé mediante fotogrametría, nube de puntos fotogramétricas, pero si se dispusiera, por ejemplo, de un equipo líder, eso saldría de una forma mucho más sencilla y mucho más precisa. Entonces son tres focos diferentes por lo que uno puede ir mejorando. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que haya servido como ejemplo. Hola, buenas tardes. Una consultita para Pablo y Eduardo. Más o menos, relativamente, ¿qué tiempo le lleva de el relevamiento a campo y en gabinete? ¿Verdad? Depende, como en la agronomía todo depende. Depende de la superficie del lote que tengas que relevar y de la distancia que te tengas que trasladar. Pero, por ejemplo, el último vuelo que hice, ocupé dos baterías, hice 35 hectáreas. No ocupé las dos baterías completas, una batería y media, digamos. O sea, yo mido más que en tiempo en uso de batería, que es mi limitante. Entonces hice casi 36 hectáreas en aproximadamente, no llegué a 22 23 minutos de vuelo. Imagínate si tuvieras que hacer ese relevamiento a pie o a moto con personal, el costo, los tiempos y aparte mitigar todo el impacto ambiental, ¿no es cierto?, que tiene el uso del dron. Pero bueno, yo lo mido en baterías, no en tiempo. ¿Querés agregar algo? Esa es la primera parte de la pregunta y la segunda parte es el gabinete. ¿Cuánto nos puede llevar realmente trabajar en gabinete esa información? Y eso depende mucho del flujo de trabajo que tenga cada uno. Vieron en la presentación que se hizo online diferentes opciones de procesamiento donde comentaban que habían servicios donde uno sube las imágenes y las imágenes se procesan solas. Si uno tiene para pagar esos servicios porque el trabajo que está haciendo lo permite, el procesamiento es muy rápido. Si ustedes empiezan a trabajar y trabajan con sus propias computadoras y usan software personal, se van a ver limitados en cuanto a la superficie que puedan abarcar y en el tiempo de procesamiento que va a requerir eso. O sea, pueden llegar a requerir 6, 7 horas de procesamiento hasta tener la primera imagen para mirar, o quizás se vean obligados a ampliar la computadora. Yo comencé consiguiéndome un dron pequeño, empecé haciendo pruebas y dentro de poco tiempo tuve que cambiar de una portátil a una PC más grande porque justamente para cortar esos tiempos de gabinete. Y luego, hasta llegar a un producto determinado o un informe cerrado, el tiempo va a depender de los productos que puedas llegar a generar. Ya no es tanto de la ortofoto o de la nube de puntos que obtenga, sino del análisis que pueda hacerle a cada una. Y ya es tiempo invertido en generar la solución. ¿Sí? Agregando algo a lo que habías preguntado, también somos dependientes de las condiciones meteorológicas, que muchas veces uno se prepara el día anterior, carga las baterías, carga el programa, el plan de vuelo y amanece como hoy, por ejemplo. O amanece lindo y cuando llegas al lote, cuando saliste de tu casa el viento era de 5 o 6 kilómetros por hora, llegas al lote y el viento es de 18, 20, 22 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vas a poder hacer el vuelo? Sí, vas a poder hacer el vuelo, pero el tiempo de vida útil de vida de tu batería en vuelo va a ser mucho menor, lo que te va a requerir más aterrizajes, cambios de baterías, volver a reiniciar el vuelo, entonces ahí sí se te va a alargar el tiempo de vuelo
Pero bueno, eso ya no depende de nosotros, sino que depende de la meteorología más que nada. Hola. Sí, para Eduardo la pregunta. Eh, si considerás que el modelo ese que desarrollaste para que detecta la diferencia de altura, se podría utilizar para identificar desmontes o la eliminación de algunos ejemplares eh, individuales, digamos, ¿no? Dentro de una mancha. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ves también ese otro modelo que identifica los tacuarales para transponerlo a una detección con imágenes? O no sé, pienso en algunos otros sensores, este, particularmente para encontrar algunos tipos de tacuaras aprovechables. Bueno, sobre la primera pregunta, ¿qué ocurriría si hay un desmonte? Hablemos de dos tamaños de desmonte diferentes. Están pensando seguramente en control justamente de tala ilegal o algo. Si estamos pensando en desmontes grandes, como que alguien entró a limpiar un lugar, a hacer un rosado ilegal, no tiene sentido pensar en estos drones porque implica tener un vuelo previo a la zona, un vuelo posterior, y cuando llegaste con el dron al lugar es porque ya conocés que ocurrió el desmonte. En ese caso, las imágenes satelitales son la forma correcta de encarar ese problema. Ahora, si pensamos en el robo de madera en árboles individuales, yo creo que tendría una utilidad, pero no, quizá incluso como una utilidad forense, viendo de luego que ocurrió, tratar de identificar, bueno, cuántos árboles y qué lugares. Pero no creo que la nube de puntos que estamos viendo acá, que tiene dentro de todo una baja resolución, sino la ortofoto en sí, el ortomosaico. En el ortomosaico uno puede hacer reconocimiento de copas y se va a notar la copa que está faltando. Incluso lo estamos probando ahora en ese lugar que se veían ahí las bambucias, donde el productor también tenía un problema de lianas y hizo una operación de corta de lianas, limpieza de las copas, cortando las lianas para que las copas se liberen y que pues, los árboles puedan crecer mejor. Hicimos un vuelo posterior a esa intervención y estamos viendo cómo las lianas se secan sobre las copas y se puede identificar eso directamente en la ortofoto. Ahora, una cosa es hacerlo a mano, la otra cosa es tratar de automatizar el proceso. Hay ciertas herramientas que permiten segmentar las copas y detectar cambios, pero bueno, hay que seguir desarrollándolas. Y la otra, a ver, ¿cuál era la otra? Se me escapó. Listo. Sobre la identificación de las cuadras, este enfoque que les mostré fue el primero que aplicamos. Luego, continuando ese trabajo para colaborar con la tesis de una chica que está trabajando en Iguazú, y incorporamos un paso más. Esto únicamente contemplaba la altura del bosque y suponía que un claro era una zona dominada por tacuaras, pero hay claros que están dominados por arbustos, que no son simplemente tacuaras. Existen algo que se llama eh, herramientas de clasificación automatizada de imágenes, donde uno puede entrenar el modelo indicando zonas que sabe que son de tacuara y zonas que saben que son de bosque con diferentes especies, y el modelo aprende y puede replicar esa clasificación sobre otras imágenes. Lo que hicimos justamente con Andrés, que está presente acá también, fue aplicar eso a una imagen combinada por cuatro bandas, rojo, verde, azul, y ese mapa de alturas que vieron ahí. Entrenar al modelo indicándole información de color para que pueda distinguir realmente cuál es el color de la tacuara y cuál es el color de diferentes árboles, pero también indicarle información de altura. Entonces el modelo, cuando se entrenó y aplicó esa clasificación sobre un área mayor, pudo incorporar esto que vieron de las diferencias de altura, pero también lo pudo corregir por el efecto del tipo de hoja. Y eso nos está dando un buen resultado. Respecto a lo que decís de identificar plantas comercializables, seguramente se puede. Las tacuaras que vos te referís son tacuaras grandes, abiertas, no son las que les mostré ahí. Se distinguen muy bien en los ortomosaicos, o sea que podrías identificarlas visualmente o podrías entrenar algún tipo de clasificador que aprenda a detectarlas. Dentro de esto, de que lo que es interpretación de imágenes, tanto en estas soluciones caseras que estamos mostrando acá como en las soluciones comerciales que mostraron previamente, hay mucho de inteligencia artificial, de sistemas de detección mediante aprendizaje automático que luego se aplican para poder clasificar o detectar elementos. Uno puede llegar a utilizarlos aprendiendo cómo se desarrolla esa tecnología y desarrollando algo a medida de la situación, o puede utilizar motores genéricos que existan para otras cosas y a veces readecuarlos a lo que uno está trabajando. Pero bueno, la alternativa está y el drone evidentemente es la forma más precisa de hacer ese tipo de trabajo. ¿Una más? Hola, hola, hola. Sí, aparte de Neuralink,
Un soft que yo tuve, que estuve ocupando también, que está muy bueno, es Aquisoft. No sé si lo conocen. Aquisoft también tiene un informe bastante completo de, ¿viste? El modelo digital de elevaciones. Y más o menos lo que decía, aparte del informe ese que lo vi bastante completo, el Aquisoft también es obviamente es pago, lastimosamente, pero con pocas imágenes creo que te da una versión libre de pocas imágenes y después sí, porque a veces por ahí el tiempo de procesamiento es lo que decías vos, son muchas horas, a veces depende de la PC, 15 horas ese procesamiento te lleva. Y por ahí también Agisoft, yo estuve probando Evelyn y Agisoft también como sugerencia para segundo software en el caso de fotogrametría. Sí, sí, eso es así, es un software líder en el sector y yo creo que gran parte de los que estamos acá seguramente lo saben utilizar porque es el que más se difunde de persona a persona. Y en ese problema de que es pago y que la mayoría lo estamos utilizando de forma pirata, pero bueno, es una alternativa. Yo traté de basarme en software libre justamente para evitar eso y existe algo parecido a lo que ocurre en Agisoft. Un mismo mosaico se puede procesar con una altísima precisión, demorando mucho tiempo, o uno puede setear con cuidado el programa y configurar las características para procesarlo mucho más rápido, obteniendo una calidad parecida o un poco menor. Uno tiene la libertad de elegir, tanto en este programa que les mostré como en Agisoft. En los dos casos uno puede configurar la forma en que lo procesa de la mejor manera posible. Bien, primero felicitarlos a ustedes por el trabajo. Bueno, me surgió con el tema de las tacuaras y vos hablaste de metodología de clasificación. Una pregunta, bueno, viene dado si aplicaste una metodología de clasificación similar a la que se utilizan con imágenes satelitales. Y Pablo, me interesó también la parte en la que complementaste con un servicio como Auravan, por lo que veo que complementa con imágenes satelitales. Eso por ahí, para tirar ideas para otros, te registraste, haces una terciarización de ese servicio, optimizás el servicio, o sea, utilizás esa plataforma para mejorar tu producto. Y, nada. Y lo de las redes neuronales también me quedó, ¿en qué software aplicás o cómo le aplicás eso? Bueno, te respondo a la primera y la última, después le paso a él. Utilizamos, en el ejemplo que le di a él de las tacuaras, Random Forest, que es la técnica que se usa para clasificar imágenes satelitales con entrenamiento, con datos de entrenamiento. Y en el caso de las redes neuronales, esa que utilizamos para contar los árboles, están disponibles como paquetes de para Python. O sea que si aprenden a programar un poco, simplemente poder implementar un script sencillo en Python o adaptar algo, lo van a poder utilizar sin problema. No hay, por el camino en el que estamos tratando de enfocarlo desde la facultad, no hay limitaciones comerciales. Ahora, eso muchas veces no es práctico cuando uno trabaja de forma profesional y necesita herramientas completas. Sí, empecé a complementar con el uso de la aplicación mi servicio. O sea que yo brindo un servicio apoyándome en el servicio que Auravan me brinda a mí, digamos. Yo lo tengo que pagar, por supuesto, pero es una forma mucho más prolija, más seria y más profesional de presentar un monitoreo. Es distinto a tener que irme a mi casa, sentarme en la computadora y hacer un Excel, por ejemplo, con todos los datos que recarga a campo, me llevaría mucho tiempo. Y hay veces que en el tiempo en que te vas de un lote o ves el lote de otro cliente y de otro y te vas a tu casa y si no anotaste, se te fue la información. Entonces eso a mí me ayuda muchísimo. Llevo un lote, foto, escribo el detalle de lo que estoy monitoreando. Es más, las aplicaciones te dan, tienen unas ventanas que, por ejemplo, tiene plagas, malezas, adversidades. Entonces vos dentro de esa ventanita puedes seleccionar, por ejemplo, acá en nuestra zona, el ácaro del té, el rublo de la yerba mate, viene todo con el nombre científico. Entonces la forma de presentación del trabajo ya es distinto, es mucho más profesional y mucho más prolijo, ¿no? Entonces vale la pena contratar este tipo de servicios para que uno brinde un servicio mucho más profesional y prolijo, ¿no? Vamos con la última. Sí, quería compartir nomás una experiencia. Nosotros venimos del sector audiovisual, pero una vez una persona quería saber cuánto oro negro había en el monte, una superficie bastante grande. Y lo que hicimos fue esperar al mes de julio, fines de julio creo que era, que estaba en flor, y en las imágenes se identificaba fácilmente, digamos, no teníamos software ni nada, simplemente se veía todas las copas.
Sí, yo comparto a veces, por ejemplo, haciendo vuelos de fotogrametría, cuando proceso las imágenes, armo el ortomosaico y me encuentro con sorpresas. Digo, mira, fíjate cómo las hormigas ya me hicieron un camino, me están comiendo estas plantas. Y en el momento que yo estoy caminando en el lote me lo identifico, porque tengo que caminar muchísimo, porque la maleza a veces es muy alta y no te permite ver ciertas cosas que, como decía él, desde arriba uno las ve. Entonces hay veces que con un vuelo, unas fotos, un video, uno puede identificar un montón de problemas o de virtudes dentro de la unidad productiva que a simple vista no se detectan. Bueno, muchas gracias a los tres por la disertación, felicitaciones por el trabajo que hacen y de esta forma damos por finalizado el panel de demostraciones.